53 Premios Nacionales de Cultura, Universidad de Antioquia. 14º Premio Nacional de Creación Audiovisual, modalidad cortometraje. 13º Premio Nacional de Artes Escénicas, modalidad performance y artes vivas. 9º Premio Nacional de Investigación y Gestión Cultural, modalidad gestión cultural. Primer Premio Internacional de Cuento, Universidad de Antioquia. Convocatoria abierta hasta el 30 de junio. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Buenas tardes. Estamos hoy nuevamente en esta sala con invitados muy especiales para nuestra segunda charla de las 7 charlas de los artistas que van a incorporar el Salón Mutis 2020 en la 45ª versión del Salón Nacional de Artistas de la Universidad de Antioquia. Acabamos de ver un corto video donde se está haciendo la convocatoria de los 53 Premios Nacionales de Cultura, una invitación muy especial a que ingresen a nuestro sitio web y conozcan un poco más de esta iniciativa que lleva ya pues 53 años. Veo que se están sumando las personas, hay amigos fraternos muy queridos. Quiero saludar especialmente al padre Diego Jaramillo, director de muchos proyectos, una persona muy valiosa para nosotros y quien preside, obviamente, hoy por hoy, la Comisión Mutis. Padre, muy lindo verlo por acá acompañando esta charla, y a los demás amigos, obviamente, bienvenidos. Discúlpenme que saluda al padre, pero me emocionó mucho verlo. Vamos a ver un primer video que nos va a introducir en la obra de Mónica Naranjo, cosa que estamos muy agradados, Laura Sarta y yo en este momento, de poder estar acompañados de Mónica, que es la invitada de hoy. Vamos a ver el video y empezamos la conversación. De la piedra a la cueva es una muestra de un proceso de investigación y creación que he estado desarrollando durante los últimos años, centrado en querer acercarme al mundo mineral, que pareciera ser el mundo natural más distante de todos. Lo que existe debajo de nuestro propio suelo, en el interior de la tierra, permanece aún invisible para nuestros ojos. En un reconocimiento de la limitación que tenemos como especie de poder conocerlo todo, aparece la ficción como posibilidad de habitar lo desconocido. Solo logro entender algo que me cuenta la geología si pasa a través del entendimiento sensible que se da de las maneras más inesperadas en el contacto con el territorio, como si guardáramos una memoria muy antigua del mundo en nuestro propio cuerpo. El pensamiento científico y artístico son aparentemente opuestos, pero en realidad los veo como expresiones muy sofisticadas de la creatividad de la naturaleza misma. Bueno, acabamos de ver el video de inicio de presentación. Todos los espacios van a ser distintos. Quiero saludar muy especialmente en este momento a Laura Sarta,
Laura es la compañera fija de este viaje. Quiero agradecer a Laura, quien es la jefe de la sección técnica y curatorial de la Unidad de Artes y otras colecciones del Banco de la República, por estar acompañándonos. Evidentemente, a través de Laura, agradecer al Banco de la República por su compromiso con este proyecto. Además, pues, y le voy a pedir a Laura que lo haga, pues está ya con nosotros Mónica Naranjo, nuestra artista invitada de la tarde de hoy, a quien conozco desde hace muy buen tiempo y me alegra profundamente que esté incorporando este salón en homenaje al sabio de Cádiz, a José Celestino Mutis. Laura, adelante. Voy a advertir una cosa, vamos a privilegiar las conversaciones, entonces para eso ya como nos vimos y van a estar acompañándonos casi siempre las mismas personas, vamos a colgar los currículos de todos, incluido el de Laura, en la página web que soporta el salón, y de esa manera pues poderle dar protagonismo a la conversación, que es lo que nos reúne en este momento. Laura, bienvenida, muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, Oscar. Qué rico estar aquí conversando hoy con ustedes, con Mónica. Y bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas las que se han reunido hoy con nosotros. Hoy vamos a hablar entonces de la piedra a la cueva, que como nos contaba ahorita Mónica, en su proyecto pues reúne una serie de obras que ya ha realizado en estos últimos 2 años, que parten de este interés por las rocas, específicamente las rocas sedimentarias, es decir, estas que nacen y se transforman sobre la superficie terrestre, y cómo a través de la geología y acercamientos de Mónica a las ciencias ha desarrollado procesos para entenderlas como algo vivo. Y también pues cómo este proyecto la ha ido llevando a lugares distintos, a entornos en diferentes lugares del mundo, para hacer como esa transición entre las rocas y las cuevas, ya formadas por capas y en entornos y escalas diversas. Entonces, pues yo creo que podemos empezar dándole la pregunta, la palabra a Mónica. Nos gustaría, Mónica, empezar preguntándote por tu metodología de investigación y creación, que incluye este trabajo de campo en diferentes lugares alrededor del mundo, conversaciones con personas de lugares distintos que poseen conocimientos diversos sobre estos territorios, y fuertes vínculos con él. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿a dónde te ha llevado este proyecto? ¿Cómo esta experiencia de campo ha influenciado tu proceso de creación y los procesos de trabajo interdisciplinar? Laura y Mónica, si me lo permiten un momentico, quiero como anteponer una cuñita que me parece importante, y es que el pensamiento muticiano se ve enriquecido con la participación de Mónica, porque a veces pensamos que Mutis solo hizo un reconocimiento de la flora, pero más allá, la fauna fue muy importante para él, y la mineralogía sí que es cierto. De hecho, esas investigaciones están atravesadas por una búsqueda exhaustiva de entender esa tierra nueva que era América para los europeos, pero también entenderla para sí mismos. Y a diferencia de otros viajeros y de otros sabios, Mutis tuvo una empatía muy grande con los pueblos amerindios, con los pueblos originarios de estas tierras. Entonces quería hacer simplemente esa anotación. Adelante, Mónica. Y me sumo a tu anotación solo para contarle a los que de pronto se unen por primera vez a estas charlas con nosotros, tal vez no estuvieron con nosotros en la primera, contarles que este proyecto de Mónica es uno de los 7 proyectos finalistas del salón, y que esta selección de estos 7 proyectos finalistas hizo parte de una revisión de 115 obras que participaron en ese proceso, y pues que vamos a estar conversando con cada uno de estos 7 artistas finalistas sobre sus proyectos. Ya habiendo dicho eso, somos todos tuyos, Mónica, para que nos cuentes un poquito sobre tu proceso. Bueno, hola a todos, muy contenta de poder compartir con ustedes este rato. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado, a Laura y a Oscar y a todos los del equipo de la Universidad de Antioquia.
Bueno, a mí me gusta mucho como apoyarme en las imágenes, entonces como para contarles un poquito, pues o ponerlos en contexto como del proyecto, quería compartirles un par de imágenes para contarles un poco como de los lugares que han estado presentes, el tipo de investigación, que a veces es como acercándome a la ciencia, a veces es con la gente misma del lugar. em, ya con la materia, pues cuando estoy como trabajando en alguna pieza específica y todo eso se va como mezclando en muchas capas simultáneas, entonces es muy difícil contarlo, entonces por eso me ayuda un poco tener como alguna linealidad. Bueno, entonces primero, bueno, voy a presentarles el PDF, compartir pantalla. Ahí están viendo. Sí. Listo. Bueno, entonces la propuesta para el salón la pensé fue como tratar de mostrar como una transición en la obra, o sea, no centrarme en una obra ya como cerrada y desarrollada, sino que me interesa mucho justamente centrarme como en esos procesos de cuando una cosa se vuelve otra. Entonces, eso es algo que busco como individualmente en las piezas que elaboro y en los temas también de investigación, entonces quería como evidenciarlo también pues como en la misma muestra y la selección de esas piezas, que tiene también que ver con las maneras como de abordar estos temas, de juntar diferentes maneras de pensar, de conocer, entonces digamos como si parte de un texto científico lo puedo interpretar desde un lado filosófico, poético, entonces como que todos esos cruces y esas transiciones es lo que me parece como muy interesante para trabajar. Bueno, parto siempre como del encuentro con los lugares, como que esa experiencia directa con el territorio es algo que pues para mí es como lo más potente y es como lo que desencadena todo lo demás. Busco como lugares específicos donde quiero buscar determinadas cosas, otros llegan como por azar, pero sí, como que esa experiencia directa es para mí lo más valioso, porque después, digamos, si vuelvo a la ciencia para entender este lugar y conocerlo un poco más de otros lados, siempre para mí es atravesado como por esa sensación directa en el lugar. Bueno, este es, por ejemplo, pues un lugar que fue como muy determinante en mi proceso, que es Islandia, y allá básicamente, pues que fue el inicio también como de toda esta investigación centrada en la geología. En Islandia básicamente lo que pasó fue que me mostró como otra capa del mundo, o sea, como que dejar de pensar la superficie terrestre como cubierta por vegetación o por ciudades, sino como que realmente es como todo un organismo vivo que está en desarrollo, sí que se está moviendo, formándose, entonces como ver esa vida y como esa fragilidad también como bajo el suelo sobre el que estamos, me pareció algo pues como muy, muy conmovedor. Y también en Islandia, pues siento que fue la primera vez que vi las piedras, como que yo dije, las piedras son una cosa como muy diferente a lo que yo entendía y como las había visto, entonces como de ese encuentro fue que también detonó como esas búsquedas y tratando de entender desde la geología. Pues la ciencia me interesa mucho, Sí, como, ¿te puedo interrumpir? sí. Este proyecto en Islandia, ¿en qué año es? Esto fue en dos momentos. Primero en el 2012, no, 2011, que fue como un paseo rápido que estaba como cerca y bueno, pude hacer como un viaje de carretera con unos amigos, pero fue muy corto, como 5 días. Entonces Ajá. yo, no, tengo que volver como sea a este lugar. Y después en el 2013 apliqué a una beca de creación del Ministerio de Cultura, que de hecho era la beca como soñada porque el tema era el viaje. Y entonces, bueno, apliqué con este proyecto para volver y estuve como 7 semanas, ya como caminando, acampando, como que estar súper inmersa en el paisaje. Este es, por ejemplo, un lugar muy especial allá, que es el encuentro de dos placas tectónicas, la norteamericana y la euroasiática,
y es muy especial en Islandia porque es el único punto donde queda sobre la superficie, como que de resto todo es bajo el mar. Entonces estar ahí como pequeña frente a este movimiento como de tierra, pues era muy impactante pensar cómo algo como súper poderoso, como estático, en realidad está conteniendo como unas fuerzas que ni podemos dimensionar y bueno, entonces ahí empezó como un poco como esa fascinación por estos temas de las placas tectónicas. Este fue un video que hice ya hace varios años y era, a ver, se los muestro. Es un pequeño gesto y para mí pues dice mucho porque es como también hablar de... ahí están viendo el video, ¿no? Sí, sí, ahí Sí. estamos ya viendo el video. Ah, Dale. perfecto. Listo. Entonces es como de esa como obsesión de la mente humana, como de tratar de abarcar y de entender y como dominar, que en este caso era como tratar de encajar dos piedras que parecieran ser como una sola, pero como que no del todo, pero como que la mente sigue ahí insistiendo y como buscándole el lado. Entonces, que es algo como muy del pensamiento científico, pero que siento que es también como de la mente humana, como esa obsesión como de conectar y encajar. Bueno, ahí están viendo otra vez el PDF. Listo. Sí, ahí lo estamos Sí. viendo. Dale que Perfecto. está muy bien. Listo. Yo voy a también como intervenir, porque es que se va quedando uno con notas para la conversación y creo que es fundamental. Es decir, es que a mí me inquietó mucho tu trabajo desde que supe que estaba seleccionado y me emocionó y me pareció muy evocador. Sobre todo por una fijación que le nace a uno y es la piedra. O sea, que es la piedra para la humanidad, ¿cierto? Es decir, no es una pregunta nueva, al parecer es una pregunta que se remonta a los orígenes mismos de las civilizaciones. Sobre las piedras se hicieron los primeros libros, es decir, la escritura cuneiforme va sobre piedras, pero los dolmen fueron la forma como se crearon los primeros lugares de habitación, los espacios simbólicos del encuentro ritual y tantas cosas. La misma Biblia judeocristiana nos habla sobre esta piedra de edificar mi iglesia. Es decir, hay tanta información sobre la piedra que me parece que cuando un artista vuelve sobre ella, siempre vuelve sobre el origen. No sé si esto lo ves así, tiene algún sentido, porque además esta piedra que nos estás mostrando es una piedra que nos devuelve como una lógica. A mí se me antoja pensar en la idea del Dios naturaleza, pues de Spinoza, ¿cierto? Es decir, todo tiene un alma, así sea una piedra. Y eso me parece que es muy fascinante en ese pensamiento ilustrado que van a tener pues todos estos personajes de viajeros, y ahí empato con otra de las inquietudes, es esa idea del viaje. No a todos se nos ha presentado la oportunidad de ir 2 veces a Islandia. Yo creo que a mí ni siquiera un tercio de la oportunidad. Y eso todo se va conjugando para que esa piedra hable. Quisiera que ahondaras un poquito antes de seguir en esa condición simbólica de la piedra. Sí, pues fue sobre todo como a partir de la experiencia en el paisaje, o sea, como no leer la piedra, sí tiene como muchas posibles lecturas, desde las civilizaciones, como material de construcción, de comunicación, el mismo material pues como para la creación artística, como que siempre está ahí como rondándonos en muchos niveles, pero yo partí fue como de esa presencia en el paisaje, o sea, pensarlo como un elemento natural más, o sea, así como puedo estar como detenida en un árbol, entonces estar detenida en la piedra. Pero obviamente es como una lectura muy difícil porque uno llega como hasta cierto punto, pero por intuición uno sabe que hay como mucho más, entonces ahí es que empiezan pues como ese otro cruces de pensamientos, conocimientos, y sí, entonces es como por ahí.
y bueno, también voy dejando como que de un interés general sean como el azar como de la vida y los lugares a los que llego y lo que ahí empiezo a descubrir, como que me vayan mostrando ellos mismos como por dónde investigar, como que trato no decirlo, pues no decidirlo como racionalmente, como me interesa la piedra por esto, sino como que también el mismo ambiente y las experiencias vayan tejiendo como esos sentidos. Eso es, por ejemplo, pues ahora que hablabas del viaje, este fue pues un lugar también muy importante dentro de la investigación, que es Santander, pues aquí en Colombia, para los que de pronto estén conectados desde otros lados. Y me interesaba como buscar en Colombia una zona que tuviera como mucha importancia geológica y sobre todo que ahí se pudiera sentir como la tierra viva, pues que eso fue como un momento que tuve en Islandia, como que yo sentía que el suelo estaba respirando, como, entonces como que buscaba esa sensación acá en Colombia. Y bueno, Santander tiene una actividad sísmica impresionante, pues se registran como 100 y pico de sismos al día, solo que la mayoría son imperceptibles. Entonces, sí, como que me concentré pues en ir allá y tuve la oportunidad de participar en un proyecto de residencia propuesto por la Galería La Mutante, pues que ahora ya no está, pues ya no existe. Pero el proyecto era muy bonito porque se llamaba Viaje a Pie y la idea era hacer un viaje desde Barichara a Zapatoca. Y bueno, mi interés como en esta zona específicamente era, bueno, primero hacer la caminata y que a partir de la caminata también surgiera como ese acercamiento. Y en este lugar, pues este trayecto fue muy especial, sobre todo el contacto con la gente. Pues sí, que son pueblos como muy pequeños, gente que lleva ya como toda la vida, la piedra, pues obviamente es un elemento como muy protagonista del paisaje, entonces hace parte como de las artesanías o los oficios, hay muchos cercos de piedra, por ejemplo, entonces me inquietó mucho como esa relación como tan cercana de la gente con el elemento natural. Y no solo pues como del uso, no sé, comercial, doméstico, sino como que también todas las historias también supersticiosas y todas las creencias que hay alrededor como del tipo de piedra allá. Entonces el lugar mismo me sugirió como hacer esa conexión, como por un lado continuar como con esas historias que cuenta la geología, pero mezclarlo también con una mirada humana, pues como de qué representa la piedra para la gente. Estos son fotografías en Guane, como de personas con las que estuve conversando allá. Esta es muy linda porque le dicen la piedra corazón. Es como una piedra que no se rompe con nada, según ellos, que está ahí como en medio de una casa, sí que no la pudieron pues destruir, entonces armaron como toda la casa alrededor de estas piedras. Y esta es una publicación pues que dice como sobre esa experiencia y ese trayecto, uniendo esas dos miradas. También por eso el título, pues como las rocas para los geólogos y las piedras para la gente. Y bueno, juntar como estas dos visiones. Que digamos el dibujo, pues yo empecé a trabajar más con dibujo y como la narración visual y siempre es algo que he estado como acompañando todos mis procesos. Entonces, bueno, eso fue como el resultado como de esa experiencia. No sé si tengan comentarios o preguntas o continúo. Sí, no, sabes que estás diciendo algo muy importante y es que en ese sector al que sí he podido ir y no pues a la isla del norte, mentira, no voy a volver a hacer esos chistes, estamos en una parte muy seria. Ya La te piedra, tocó cuadrar el próximo viaje para allá, Oscar. ah, sí, ya, nos toca, definitivamente. No, que la condición gramatical de la piedra en este territorio es determinante. O sea, lo que hace esta gente para la condición del habitar, solo pensar en caminar alrededor de Guane, los caminos son empedrados y son caminos, evidentemente, que se remontan a unos años muy remotos. Esa condición de esa piedra y esa relación del habitante del territorio con ella
qué te dejó de distinto a otra relación que puede haber, por ejemplo, con la piedra en Antioquia, que ya sabes cómo es, o con otro tipo de habitante de esta geografía? Pues es que allá también las piedras son muy diferentes, son muy especiales. Esta, por ejemplo, de la imagen es de allá, entonces hay mucha variedad de piedra y también como esa variedad, como en la piedra está también como la variedad como de historias y de pensamientos. Había una, por ejemplo, muy linda que era como, pues Santander es una región muy seca, pues Barichara y Guane también pues tienen como problemas con el agua, pues es sí muy escasa como en muchas temporadas. Entonces había por ejemplo una creencia de enterrar una piedra, pero era también una piedra muy especial porque era una piedra que se encontraron con una forma de la Virgen. Entonces la gente le empezó a sacar como pedacitos a esta piedra y la enterraban cerca a unos pozos, como sí, y a los días supuestamente el agua empezaba a brotar. Entonces son como un montón de historias como muy fantásticas como alrededor de la piedra, que creo que es también pues por este tipo de pueblos que están como muy aislados, también es un territorio como muy, muy duro, pues digamos esas caminatas pues con ese solazo y todo tan seco, o sea, como que no es fácil. Entonces como que las personas que están allá habitando esos territorios pues sí están como en unas condiciones difíciles. Entonces creo que ese aislamiento también, sí, crea como todas estas creencias y como relaciones con el entorno muy especiales, que no lo he explorado, digamos, como en otras regiones, digamos en Antioquia, el acercamiento ha sido más como en unas cuevas, pero no he trabajado hasta ahora como la piedra, que me gustaría, por ejemplo, algún proyecto sobre la piedra del Peñol, pues que es como algo ya, pues como, sí, que uno crece con ella de referente, pero como que en realidad no le está poniendo mucho la atención y pues sí es como una piedra como muy especial, entonces ahí está como tema pendiente. Bueno, no sé si te respondí o si quieres. No, está muy bien, sigue adelante, tranquila. Bueno, esta, por ejemplo, pues que es de allá de Santander, pues la tengo como imagen porque me interesa mucho también ese límite como entre lo que es natural o ficticio, pues, o creado por el hombre. Entonces, como este límite ahí como ambiguo, me interesa mucho y es algo que empezó a surgir como un poquito más adelante en el proceso, en otras piezas que les voy a mostrar. Bueno, algo que quería comentar también es que lo que estamos viendo acá es como el contexto, como de toda la investigación, pero no quise adelantar como las piezas exactas que van a estar en la muestra que se espera pues inaugurar este año. Sí, entonces son como algunas anteriores, otras en proceso. El detrás de bambalinas y el contexto del trabajo. Bueno, esta la tengo acá en la presentación para hablar como, pues la geología me interesa mucho como, pues a muchos niveles, pero digamos como artista plástica es muy fascinante porque es una ciencia muy visual, o sea, ella necesita de las imágenes para poder hablar como de esos procesos tan antiguos, que a diferencia de otras ciencias, pues no puede como siempre tener el registro inmediato de esos procesos de los que hablan. Entonces exige como esa abstracción en la imagen, la creación de infográficos o simulaciones 3D, sí, como toda una tecnología y como mucha imaginación también para poder pensar como estas abstracciones pues de la materia y poderlas pues como representar. Entonces, sí, de ese lado también me interesa mucho como proceso como de pensamiento y visual. Bueno, entonces ya como de temas geológicos me empecé a centrar mucho, pues o de la piedra, me centré mucho en las rocas sedimentarias, como estaba contando Laura al principio, pues son estas que se transforman en la superficie, que por eso mismo me interesaba mucho, porque es como las más cercanas a nosotros, como de cierta manera, pues están, hay de tres tipos, pero estas son pues las que se están transformando en la superficie y que al conocer como el proceso de estas piedras, ve uno como la fragilidad también, pues como cómo están todo el tiempo como expuestas al ambiente,
y responden a ese ambiente, pues, o al paisaje por donde estén pasando. Entonces, se erosionan, se quiebran, el paisaje mismo va creando como nuevas capas y se funden como los minerales. Ella misma también va perdiendo y va agregándole como nuevas capas al paisaje. Entonces, de esa idea, que era como nada que ver como con como se muestra una piedra, pues como ya formada, como, eh, sí, ya como finalizada y como que no hay ningún proceso ahí sucediendo, pensé como en crear unas piedras que se acercaran más como a esa idea que me generaba pues como la naturaleza de las piedras. Entonces eran pues como construidas a partir de una capa muy frágil, casi como si fuera una piel, pues y mudan de piel, entonces dejan esta cáscara como en el paisaje y siguen avanzando por el paisaje. Y en esto, por ejemplo, trabajé mucho con la cerámica, también como material, pues muy cercano como a todos estos procesos, para entender también como toda esa transformación de la materia, pues desde algo cercano, pues que pudiera como manipular también con las manos. Bueno, esta es una etapa posterior del proceso. Seguí con la idea de piedra hueca. Eh, Cambié de escala, probé otros materiales. Estas, por ejemplo, fueron hechas en papel hecho a mano, a partir de fibra de fique. Las trabajé con unas artesanas de Barichara, del taller de papel. Y de este mismo cambio de material, entonces ya esa levedad y como fragilidad que buscaba como la pieza, fue como aumentando y ya pedía también como otro tipo de disposición en el espacio, ¿cierto? Como que ya había perdido como su interior, el peso, entonces ya no era una piedra para que estuviera sobre el suelo, sino como que empezara a flotar. Entonces apareció como esta nueva disposición que empezaba también a hablar ya como de otro tipo de cuerpo, ¿cierto? Como que ya me remitía como algo más cósmico y como cuerpos celestes y el cosmos, entonces ya era como la piedra, pero como metáfora de muchas otras cosas. Bueno, y esta es una etapa posterior, que es también lo más reciente de mi trabajo. Entonces partí de estas mismas piedras de papel y lo que quise fue llevarlas otra vez al paisaje, pues de donde partieron pues inicialmente, y buscar como una acción, como que el paisaje mismo animara como estas piedras y, y yo ser como la espectadora como de esa acción. Entonces las llevé a este lugar, que también pues es un lugar muy especial, se llama el Valle de los Halcones, en Suezca, en las afueras de Bogotá. Y bueno, que Suezca también es muy bonito porque él viene de una palabra en muisca y significa roca de las aves. Que todo esto pues en realidad lo supe después del proyecto y fue súper bonita pues como esa coincidencia de justo poner a mover estas rocas en el paisaje de allá. Y Estas, sí. estos últimos proyectos que nos has mostrado en las últimas diapositivas hacen parte también de una exposición que en este momento está en el Museo de Arte Moderno de Medellín, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, esta obra, pues de hecho la pude terminar gracias al apoyo del MAM. Hace parte, acá más adelante vamos a ver un par de fotos. Ahorita les puedo mostrar un extracto como del video. Sí, entonces en el MAM está esta, una proyección, una instalación. Están también como objeto, pues dentro del espacio, que eso me pareció también muy bonito, como buscar esas nuevas conexiones, pues como cierto reciclaje de las piezas, como que está la obra, pero entonces ya hace parte de otra obra nueva y vuelve a salir. Y lo que sucedió con esta nueva instalación, por ejemplo, era como la ficción desarrollada como en la imagen proyectada, pero se sale pues como el objeto de la proyección al espacio y vuelve como a interactuar como en el espacio donde esté, pues en este caso del museo. Que esto es un espacio pues que normalmente no se utiliza para exhibir piezas y me gustó mucho precisamente por eso, como que exige como esa percepción, como de notar lo que no es muy evidente, pero que está como por ahí sucediendo, entonces era como muy coherente pues como con la pieza, con el concepto de la pieza.
Todos los Ahí, objetos que están allí suspendidos, Mónica, existen tridimensionalmente en el espacio. Hay unas primeras ahí bajo el cursor, justo al lado de la columna, no, donde está la proyección, que esas dos están en el espacio o hacen parte del efecto de la proyección. Esta imagen que está en este momento. Sí, sí, no. Sí, estas son ahí, unas piezas como escultóricas, instalativas. sí, Sí. Ajá. ok. Hay una que está adosada a la columna, esa. Ajá. Sí, es que son un montón, no sé si alcanzas a ver acá, pero... Sí, se ven en proyección, pero como ahorita hablabas un poquito de la ficción, el acto de la ficción, se Ujú. me cruzó por la mente que hubiera proyección eventualmente. Para poner en contexto, ella tiene, es que hace poquito estuve en el MAM, entonces aprovecho y les cuento, Ok. pero hay 3 proyectos de Mónica en esa exposición que se llama El Camino Más Largo, y la muestra en general reúne el trabajo de 22 artistas antioqueños, también hay artistas chocuanos y el eje cafetero, que reflexionan sobre la manera tal vez menos eficiente de conseguir algo o de darle vueltas a las cosas, sobre el error, habla sobre la lentitud, sobre el cambio, la procrastinación, como la experimentación para llegar a un resultado o a un lugar. Y en ese contexto, Mónica tiene 3 proyectos, uno que es el vuelo de una roca, otra que es dicotomía de una piedra y el murmullo de la superficie, que la que es proyección es la que está en la diapositiva 15, que es como un video. Ajá, que Ok, le voy a poner perfecto. un extracto como de ese video. Bueno. Sí, chévere que podamos ver un pedacito. El extrañamiento es fantástico, lo que sucede en el paisaje y cómo se modifica. Todas las rocas, sin excepción, tienen una oquedad y tienen el agujero. ¿Eso tiene alguna explicación concreta en su composición simbólica y gramatical, Mónica? Sí, la idea parte de entender pues las rocas como que están en formación, y pensarlas como a partir de capas, pues obviamente las sedimentarias, algunas tienen como las capas literalmente, pero el hecho de que estén huecas es como, sí, como que algo, y precisamente volviendo como a ese momento como de transición, como que cuando la roca desprende algo de sí, como que ya es parte del paisaje, pero no es como un momento que se pueda detener y como ver así tal cual, pero entonces en la pieza es como que tratar justamente de congelar como ese momento invisible. No sé si, pues es un Sí, poco enredado de explicar, pero bueno, sí, es como por ahí. lo dijiste demasiado bien, ese momento indecible, es decir, no se puede decir, pero se puede sentir, es decir, cuando uno ve el video se enfrenta a la levedad de un cuerpo que estamos seguros tiene una condición que para la sorpresa reta la misma imaginación, entonces sale de allí. Aquí hay algo en lo que personalmente he trabajado y me gusta mucho conocer este trabajo porque yo, pues, mea culpa, te he seguido mucho, pero lo último que te había visto seguía siendo un trabajo muy bidimensional, algunos más de novela gráfica también, cuentos ilustrados, pero muy con una poética
muy coherente con lo que estamos viendo. Hemos desde la universidad abordado un tema y es el tema de la extracción, del extraccionismo. Y en esta investigación que lleva por título Fortuna, Diálogos de Extracción, Economía y Cultura, nos hemos dado cuenta de cosas muy interesantes en la investigación. Y es que hay un relato a lo mejor mal contado, y es que nos han dicho siempre que de cazadores recolectores pasamos a ser cultivadores y pastores, pero se les ha olvidado que entre esas dos realidades de condición humana hay la de mineros, es decir, las personas que se fijan en los espacios donde van a yacer, en esos yacimientos que están allí para poder empezar a edificar sus ciudades, a construir situaciones. Esto me lleva a pensar que aquí hay una conciencia muy fuerte de la naturaleza, pero también hay una pregunta sobre esa idea de lo extractivo, de cuál es la relación nuestra de la humanidad con las rocas, y más pues cuando uno lee los textos se da cuenta que hay una preocupación sobre la mineralogía, sobre el tema de lo que está allí debajo de nosotros, soterrado. ¿Cómo se da eso en medio de la investigación, Mónica, y cómo lo percibís vos? Pues a ver, digamos que no es como un tema como que esté muy presente dentro de la investigación, obviamente siempre está rondando y lo que busco es justamente como mostrar cómo esa naturaleza no para ser utilizada y aprovechada por el hombre, sino que simplemente está ahí como sucediendo. Entonces, pues bueno, y de hecho también como muchos de estos lugares y cuevas también en las que he buscado, pues que están como muy relacionadas con la minería y todo, pues obviamente siempre están como esos vínculos por ahí como rondando, pero sí me interesa es como justamente como mostrar ese otro lado como no utilitario. Y bueno, también pensando pues obviamente como en el antropoceno, pues que es como evidente el impacto del hombre sobre la tierra, pero digamos hay algo muy interesante que me gusta pues como abordar también como dentro de la investigación, es simplemente cómo el antropoceno lo que hace es también como generar como ese vínculo muy estrecho con el entorno, como que desde ahí nos permite acercarnos mucho más, obviamente como mostrar como el impacto negativo que tenemos, pero es también como reflexionar como sobre ese vínculo tan estrecho que existe. Entonces, por ese lado me interesa más como pensarlo en el contexto de mi trabajo. Y Justo, eso que estás diciendo, no, discúlpame que trate de entrar adelante, ahí adelante. en particular, porque tiene mucho sentido con los primigenios, con las primeras ciudades, es decir, en estas megalópolis que estamos construyendo, donde difícilmente caminamos descalzos sobre una pradera, la cosa cambia, es decir, hay quienes no se quitan los zapatos, o sea, estamos viviendo en ciudades cada vez más complejas, son colchas de pavimento sobre la tierra, y eso se pierde un poco, esa idea de ese antropoceno llevada a los límites mismos de lo que hoy vivimos. ¿Cómo conversa allí? Porque yo entiendo lo que dices, pero en un inicio, es decir, cómo las primeras ciudades se empiezan a fortalecer. La idea que tenemos muy romántica del pasado no es tal cuando uno se enfrenta, por ejemplo, a las ideas de las plagas o de las pestes en otros tiempos remotos. Realmente la salud pública es un invento contemporáneo, es una cosa del siglo XX, y todo esto pues como que se complejiza. Ahorita hay como una tendencia nuevamente a la naturaleza. Estamos viendo como la gente está queriendo salir de las ciudades, y eso nos empieza como a dar otra lógica. ¿A eso será lo que te estás refiriendo? Mm, no sé, pues me perdí un poquito, Oscar. No importa, no importa que te pierdas, no importa. Lo que me parecía interesante era como nombrar esa relación tan ambigua que tenemos nosotros siendo criaturas de la existencia. O sea, somos parte de la naturaleza, eso sin duda alguna, pero como que nos olvidó que éramos parte de la naturaleza. Es decir, como que esa idea de habitar la gran ciudad, la gran metrópoli,
nos quitó de alguna manera la perspectiva de que las ciudades están sobre cuerpos vivos. Es decir, una de estos ejemplos te lo doy, Quito lo construyen sobre la ladera de un volcán, ¿sí? O sea, es el Pichincha, el que está allí y que pues se supone que está inactivo, pero es un volcán igual, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa conciencia del habitar? ¿Cómo lo hacemos? Era un poquito a lo que quería como llegar también. Pero no te Yo preocupes. haciendo una breve reflexión conectando estos puntos entre lo que Oscar mencionaba y algunas cosas que he leído pues sobre tu trabajo, Mónica, encuentro algo muy interesante y es que a ti digamos, has hablado en diferentes momentos sobre ese interés tuyo sobre o por abordar el mundo mineral por su aparente distancia con el hombre, pero como a través de esos proyectos de investigación y creación que tú has desarrollado con experiencia en territorios específicos, generas una conciencia no solo en tu proceso, sino en nosotros que nos acercamos a él a través de tus obras, de que esa distancia entre el ser humano y la naturaleza es aparente y que realmente, digamos, hay un montón de conexiones entre nosotros. Entonces, tal vez pues volviendo a lo que Oscar mencionaba de las ciudades y todo esto, eso es algo que resuena mucho conmigo. Sí, sí, es muy raro porque pues uno piensa en minerales, es como algo como antiguo, como casi como de pasado, pero pues que realmente estamos hechos de minerales, pues como que la relación es como súper cercana como a todo nivel, o sea, como las edificaciones en las que vivimos están hechas a partir como todos estos minerales, pero más allá como de todas esas conexiones, a mí me interesa mucho pensar que, pues si es algo como que todavía no sé cómo acercarme o cómo resolverlo, pero es pensar como en la memoria que existe en la materia, pues como que estas rocas que llevan como viviendo un montón de cosas acá en la Tierra, pues tienen una información súper condensada como de todo esto, que nosotros somos también herederos como de todo eso y estamos metidos como incluso pues como en su mismo ciclo. Entonces como que hacemos parte de toda esa información que está ahí como en el mundo material pues y natural. Entonces es tratar como de acercarse como a eso como desde un lado también como más intuitivo, que es raro porque también como que para poder llegar como a esos niveles como que me meto es como desde la ciencia. Entonces sí, son como muchos diferentes tipos de pensamientos como que hay que cruzar como para poder como conectar todo esto. Pero nosotros te interrumpimos. Sigue adelante que nos interesa también cómo ver estos otros proyectos que nos querías contar. Bueno, esta era entonces en la otra pieza en el MAM, otra pieza en cerámica, también pensando como el interior, la superficie. Esta es una pieza anterior también en cerámica, también conectada pues como a la pieza anterior, pero de otra manera. Y acá básicamente empezó como a emerger como el cambio de escala y como la búsqueda también a otros temas. Digamos, esta pieza ya me hablaba como de ese vacío, como ese interior, pero que también está como lleno y como sosteniendo como todo lo visible y como la superficie. Entonces me conectaba también como a la tierra misma, pues a la corteza terrestre, como esta frágil capa en la que sostenemos como toda nuestra realidad. Y entonces pensar como pues empecé a pensar mucho como en el interior de la tierra, como si ese espacio, lugar también como inabarcable físicamente, como por las temperaturas y muchas cosas físicas, como que el hombre no puede llegar allá, o sea, como por más la tecnología más sofisticada, como que todavía no podemos llegar como al centro de la tierra. Entonces empezó como a emerger como esta fascinación como por esa imposibilidad y también ese desconocimiento que es también como esos límites a los que apunta también la ciencia pues y el pensamiento, como llegar a abordar como lo desconocido y conocerlo y como visibilizarlo y nombrarlo.
Entonces empezó pues a emerger como este interior de la Tierra y luego como por azares de cosas apareció una oportunidad como muy bonita de ir a Cuba. Fui invitada a realizar una residencia en Artista por Artista, que es un espacio creado por Carlos Garay Coa, el artista cubano. Y bueno, como que yo en ese entonces decía, listo, pues quiero como llegar allá y conectar como mis búsquedas, pues, o mi investigación de geología. Hablé con geólogos como para que me recomendaran qué visitar, que fuera algo pues como interesante de explorar allá. Y justamente me recomendó explorar cuevas, entonces me pareció como una conexión como súper bonita. Esta, por ejemplo, es una roca sedimentaria también, es una roca caliza, que es la roca que predomina en el suelo de Cuba, pues el 80 y pico por ciento de la isla está sobre esta roca. Y es una roca muy dura, pero que pues se deja penetrar por el agua, o sea, como que la acidez del agua la va perforando y es en ese mismo proceso pues que surgen las cuevas. Entonces, bueno, estaba como esta búsqueda como de las cuevas en Cuba para ver como qué podía aparecer ahí ese encuentro, pero también la residencia era en La Habana y ahí de pronto también me acerco un poquito a tu pregunta, Oscar, pues como también como de la civilización y como la ciudad y como todos estos ambientes de pronto más inmediatos. Pues una cosa que me llamó mucho allá la atención era cómo el ambiente pues marcaba como toda la ciudad y como los mismos procesos de erosión que pueden ocurrir como en una roca al lado del mar, pues están ocurriendo como en estos muros y pisos de concreto, en los edificios. Entonces me pareció algo como muy especial que sucedía allá y pues quería como incorporarlo de alguna manera al proceso, no era como muy claro cómo. Luego pues seguía como en la búsqueda de ir a cuevas, gestionar pues como todas estas salidas de campo, pues que era como algo complejo, pero entonces también como de los recorridos en la ciudad, pues en La Habana, empezaron a aparecer estos espacios, pues como que las ruinas arquitectónicas, que en realidad comparten mucho como con esas cuevas que estaba buscando, porque es como estos espacios, pues la conexión que hice fue como esa invisibilidad que tienen ambos espacios, pues tanto debajo de la tierra como en la superficie, como que son unos espacios sellados, que no están habitados, no se les está dando un uso, no tienen como una función en ese momento, simplemente están ahí como existiendo como espacios. Entonces me gustó como mucho esa conexión y también pues los mismos términos que utilizamos para referirnos a estos espacios, como sí, como las analogías, digamos, como la sala de una cueva, la sala de una casa, la columna, pared, como que desde los mismos términos, como que estamos invocando como esas cuevas dentro del espacio doméstico y de las ciudades. Entonces, bueno, ahí no era muy claro pues como cómo podía conectarlos, pero fue a través de un video que hice ya posterior como a la residencia, que permitía justamente como conectar como esos dos mundos, pues como el espacio exterior, interior, también como dos tiempos, como supuestamente el espacio antiguo, pero también como el espacio presente y como la ciudad que habitamos. Eh, y a partir de un texto que hice sobre los procesos de las formaciones que ocurren dentro de las cuevas, fue que empezó como a surgir como esta conexión. Entonces, si quieren, les muestro como un extracto del video y ahí de pronto les muestra un poco mejor como esta idea. Ahí lo están viendo, ¿cierto? Sí. Listo. Hasta lograr
Mónica, es inevitable, y qué pena que vuele mi imaginación, pero de eso se trata el arte, y es pensar en la condición misma. En la foto 26 pasa algo bien particular, y es que nos metiste a la roca. Es decir, todas las anteriores rocas que tenían un orificio, y cuando te pregunté si todas lo tenían, yo pensaba en esta imagen que usamos para promocionar este espacio, y es que hay algo de premonitorio en el trabajo inicial que ya te estaba enseñando la cueva. No sé si apareció, fue cuando llegaste allá o desde antes, y si de alguna manera eso tiene que ver con esa misma idea de habitar lo que hoy puede resultar inhabitable, y la condición semántica nuevamente de la cueva para la filosofía, por ejemplo, que es tan importante cuando vemos la idea que Platón nos trae con la cueva, que de una manera está tan ingenua pero tan bella, pues fue llevada a las tiras cómicas, con esta película de Crown, algo así que se llamaba, no recuerdo. Pero eso de meternos dentro de la roca me llama mucho la atención. ¿Apareció allí? ¿Ya había aparecido? ¿Habías tenido ese acercamiento? ¿Cómo se dio eso? No, pues surge como cuando les mostré esta otra pieza, como específicamente esta pieza en cerámica que estaba como un poco más cerrada que las anteriores, pues que era como más quebradas y si la luz alcanzaba pues a entrar más. Pero en esta como que ya había pues como esa idea como de acercarme como a ese interior. Y el cambio de escala, pues como que sí, prácticamente era como meterme a esta cueva, pero pues ya la piedra que había hecho también estaba hablando de la tierra, entonces era como ese interior de la tierra al que quería meterme, y la cueva es pues como ese espacio pues conector, o sea, como que no es del todo el interior de la tierra, pero está ahí como entre afuera y adentro, pero como que nos Claro. empieza a conectar también como con ese otro mundo, sí, al final. Sí, inclusive me llama la atención cómo se va emparentando esto, y a la vez que vayamos avanzando, con seguridad va a ser más complejo cuando vayamos conociendo las otras 5 propuestas y 5 artistas que van a estar en el salón, cómo este trabajo trae el eco de esa dimensión de lo pequeño que nos hablaba Nadine hace 15 días, pero además se va a empezar a Exacto. emparentar con otras lógicas, como la de uno de los artistas que, bueno, no voy a chifiarme aquí, pero que también trabaja con rocas, y que Laura ha diseñado muy especialmente para que estén en ese mismo recorrido. Y eso me parece que es como muy especial, y habla sobre los sincronismos, pero además de eso, sobre algo que yo debo empezar a preguntar ya, porque vamos para 1 hora y no hemos abierto el micrófono y seguimos aquí encantados con esto. No, pero ya lo Eh, Les voy a contar una cosa a todos, y es que en estos días tuve el placer, pues, de recibir en el museo a, a- a Mónica, y cuando estábamos viendo el espacio, pues, que se había asignado con la curadora, que la curadora de esta exposición, vuelvo y repito, de pronto no lo dije, es Laura Sarta. eh, eh, Mónica me contó algo que me pareció muy simpático, pero más que simpático, muy hermoso y muy bello. eh, contarle a la gente, no lo quiero hacer yo. Cuéntanos sobre la relación tuya con estos sabios del siglo XIX, específicamente con Francisco, con Caldas, pues, con el sabio Caldas. Y para meternos un poquito en la relación obviamente con Mutis, que va a ser muy importante para este momento. Ujú. Te Bueno, dio no, pena, ¿cierto? No importa, es que es muy interesante que eso salga, porque tú no sabías tampoco. no Y no sé pensaba si Laura sepa. públicamente, pero Cuenten, cuenten. no, que fue muy bonito porque hace 2 años, en el 2019, estuve haciendo un proyecto de un mapa con mi editorial, Nómada Ediciones, y el mapa era sobre los recorridos de Humboldt por Colombia y Venezuela. Entonces, bueno, y el mapa estaba como enfocado específicamente en las plantas, pues es un mapa fitogeográfico.
todo caso, pues como haciendo la investigación, estaba leyendo algún libro que obviamente pues cuando uno aborda Humboldt pues siempre aparece Caldas y fue como un fragmento del libro que estaba leyendo en voz alta, que estaba justo donde mis papás en Medellín y mencioné como Caldas pues, en voz alta y mi papá me dijo como, ay, ¿tú sabías que era familiar? Entonces eso para mí fue como súper fascinante porque justo pues como toda esta obsesión con la cartografía era como muy reciente y todo, entonces bueno, fue como una coincidencia ahí como bonita. Y, y no, pues de hecho como que todos estos exploradores, pues Humboldt también tenía una visión como muy bonita de esa mirada pues tan Pero interior. familiares que es pariente directo tuyo, o sea, Caldas, eso no lo sabíamos hace 2 años, pero el mundo te fue sinuosamente llevando por los caminos de la ciencia, la estética. Ahí te conté que en la biblioteca reposan los diarios de Caldas y que bueno, quedamos ya comprometidos para que los conozcas. En función de eso y obviamente con tu modestia y mi vergüenza por meterte en este berenjenal, quisiera preguntarte por la relación que aparece evidente ya con Mutis y con la figura predominante que va a aparecer pues en este salón en este momento. Sí, no, pues, o sea, todos estos exploradores de esta época me parecían como súper fascinantes porque era como, pues sí, estar en este territorio, pues los que llegaban, pero también los que estaban ahí, pues como que todas estas profesiones también se estaban como inventando, entonces es como toda esa, esa metodología también como muy empírica, pero que se basa también es como esa fascinación pues y magia como por descubrir como esta naturaleza. Entonces, pues en el caso de Mutis, de pronto como más cercano a lo botánico, eh, Caldas y Humboldt, también pues como de la geografía y bueno, como otros temas. Pero sí es muy fascinante pensar como en estos personajes en esa época, también pues como el desplazamiento, pues como tan difícil que era, y sobre todo pues sí, sin carreteras y como a pie o en mula. Entonces, sí, me parece como muy fascinante pensar como estos personajes y ese tipo de investigaciones como en ese contexto, como mucho más difícil y también como impulsado como por esa pasión finalmente. Qué bonito. Laura, ¿te parece si empezamos a invitar a nuestros compañeros a que hagan preguntas a la gente que nos Sí, acompaña? claro que sí, bienvenidas y bienvenidos a que nos escriban todas las preguntas que tengan sobre el proceso de Mónica, sobre de la piedra de la cueva. Yo te tenía una última antes tal vez de abrir el micrófono a los otros y tiene que ver justo con los proyectos que has desarrollado con Nómada, hablando pues específicamente de estos grandes momentos de la ciencia, el mapa de Humboldt, ¿no? Yo tengo aquí algunos de tus libritos y publicaciones de Nómada. ¿Cómo podrías compartir un poco más sobre estos proyectos y cómo se relacionan con tu trabajo transversal? Porque siento que ha sido parte de todo el proceso tuyo en los últimos años. Sí, bueno, les puedo compartir como un par de imágenes mientras les cuento un poquito. Em, Ahí, vamos a ver si le encuentro la mano. Ahí ya lo están viendo. Sí. Listo. Bueno, entonces, Nómada, aparte también como de este interés de la experiencia en los lugares y pensando cómo son como imágenes o historias que a veces quedan como invisibles de los lugares a través de la historia, como que, no sé, como que algún momento histórico entonces registra tal lugar en ese contexto o a través de un personaje, pero hay como muchas facetas como de estos territorios que quedan como invisibles a lo largo de la historia y sobre todo también como esa mirada como cercana de la gente que habita esos territorios, pues que no siempre es como noticia
ni la gran historia detrás, pero es finalmente como ese vínculo como tan cercano a los territorios. Entonces, la idea de la editorial surge pues como un poco de ahí, como visibilizar como esa relación como íntima con los territorios. Entonces está la parte de mapas y cartografías, y también las publicaciones como libros de artista o pues, formatos como más sencillos como fanzines, cada uno como sobre un lugar específico y con una mirada de artistas, pues un artista por publicación. También la parte de talleres, como que me interesa mucho la mirada de los niños sobre el territorio, pues y zonas rurales, como que hay algo ahí como que es muy, sí, muy intuitivo y como muy emocional también como con el territorio, que también me interesa como explorar desde ahí. Mónica, Entonces, ¿cómo hace uno para adquirirlas? pues está la página web de Nómada, por Ok, acá lo tengo, nómadaediciones.com, y ahí está una tienda virtual, o están también en ciertas tiendas, por ejemplo en el MAM, si van a visitar la exposición, está ahí la tienda del museo, en el... buenísima, los parroquiales son maravillosos. Sí. Sí. Aquí también podríamos llegar a tener cuando podamos abrir el Ay, museo, que lo vamos a tener abierto pues yo creo que muy, muy prontamente. sí. Esto sin duda alguna es, yo quiero señalar algo sobre el logo de Nómada. Yo evidentemente veo una casa, pero veo a alguien sentado pensando y eso me parece muy lindo. Esa me imagino que es una gráfica tuya, ¿no? Sí, pues de hecho es bonito porque es de hecho una colaboración, como que y una colaboración en un logo, pues fue como un ejercicio como extraño, pero lo trabajé con una amiga de Australia que tenemos como una gran sintonía, como de muchas ideas, y salió como de pensar como en el mapa, como una referencia en el territorio, que en realidad pues era más como una N pues de norte, pero que se convertía también como en casa, entonces pensar como el Y en mundo. esa persona pensando, porque yo veo una persona Pues yo no, sentada. no había visto a la persona pensando. Sí, claro, mira, la pierna viene donde nace la N, la espalda está en la otra parte, la cabeza está recostada en la mano que está pensando. Es divino. Pero bueno, será que yo soy muy creativo, pero no, no. Bien, también. Sí. Vamos a abrir el chat, pero no solo el chat, sino también a las cámaras y el que quiera escribirnos, pues ya sea Laura, yo podemos leer, o ustedes mismos, aquí hay amigos, entonces simplemente levantan la mano y pueden conversar. Creo que sería muy chévere ver otras caras después de una hora de conversación. Aprovechemos mientras tanto también para saludar algunos de los artistas que también hacen parte del premio y que están por aquí conectados. Está Alberto, Ana, Benjamín. Qué bueno. Yo también voy a aprovechar una cosa con ese mismo saludo y es quienes están ingresando por invitación directa o recibieron el link y quieren seguir siendo invitados, pues nos pueden compartir en el privado, a mí puede ser, o si lo quieren poner en el chat, su correo electrónico y así los guardamos en una base de datos para la invitación a estas conversaciones de la cual pues estamos. Repetimos en la segunda de 7 conversaciones. La primera la hicimos con Nadine Ospina, ahora estamos con Mónica Naranjo. Por aquí llegó una pregunta, Laura, ¿la quieres leer? De Mauricio Rivera. Claro, dice Mauricio, hola, buenas noches. Quiero felicitarlos y agradecerles por el formato de conversación. Gracias, Mónica, por presentarnos algunas piedras de su cueva. Me encanta la idea que señala Mónica de anima las piedras, señalar la vida latente en ellas y compartirnos su diálogo con ellas. Mónica, quisiera saber acerca de su percepción de la quietud de las piedras en los territorios o alguna consideración del tiempo en la construcción o vida de las piedras en su obra. Bueno, gracias Mauricio por el comentario y la pregunta. Sí, pues en realidad
de estudiar como las piedras, lo que empecé a ver es que esa quietud es como una ilusión, pues como que en realidad ellas están moviendo, solo que para nosotros están como ahí quietas. Entonces, justamente por esa idea que me estaba como rondando, fue que salió también el video de El vuelo de una roca, porque era como en un paisaje real, introducir como este elemento de ficción, pero que justamente revelara como ese movimiento y esas velocidades como altas para el planeta, pero para nosotros tan lentas. Entonces era un poco como jugar con ese contraste de velocidades y mostrar Sí, a la es, piedra moviéndose. eso cuando le cuentan a uno que un vidrio se está escurriendo y uno no lo percibe, pues es como tan sugestivo como cuando le cuentan a uno que el ver el firmamento es ver el pasado, ¿cierto? Las estrellas. Entonces, esos misterios que están detrás y la levedad de nuestra permanencia en el globo. Y esa idea de la presencia, es decir, como que nosotros vamos a pasar, pero esa piedra que está allí estará y seguirá estando. Me emparenta con muchos trabajos de otros artistas que han trabajado, como Giuseppe Pennone, La Piedra, me parece muy bello, o el mismo Adolfo Bernal, cuando en un ejercicio conceptual eminentemente habla de los precolombinos y lo que hace es que entra piedras de la calle a la galería, simplemente señalando que todo lo que hay allá afuera son precolombinos, ¿sí? Son como esas ideas de esa presencia absoluta, o el ejercicio mismo que hacen los judíos en los cementerios cuando visitan a sus seres queridos, que dejan una pequeña piedra, o las mismas tumbas nuestras, que son una piedra para hablar de la presencia. Hay como tantas lógicas detrás de eso, me parece que es muy bello lo que hay allí en esa reflexión, Mónica. Bueno, ¿alguien más que se anime a preguntar, a hacer una intervención, a hacer un comentario? Pues ya que me das la palabra, Oscar. Por favor, Padre Diego, y si quiere prenda también su cámara en este momento. Por Ahora, favor, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. gracias. No, pues quiero decirte para Mónica, muchas gracias por la conferencia y para todos ustedes, para ti, Oscar, que me mandaste la invitación. Quiero aportar dos o tres cositas. Primero, Mónica, tú hablaste de Suezca y de las rocas de Suezca. Acuérdense que hay una poesía, un poema muy bello de Diego Falan, A las rocas de Suezca. Eso te puede dar ideas. Segundo, quiero recordar que en la Biblia, para los israelitas, ellos tenían que caminar el desierto, y el desierto era la arena que se hundía. Entonces ellos querían la roca era el signo de la firmeza, tanto que en los Salmos se dice, Dios es mi roca y mi salvación. Es decir, cuando estaban hundiéndose, se apoyaban en la roca. Y por eso Jesucristo para los cristianos es la roca fundamental, es decir, la roca sobre la que se apoya todo el edificio. En el primer sermón de Pentecostés, Pedro cita un salmo que dice, la roca que desecharon los arquitectos llegó a ser la piedra fundamental. Y por eso Pedro y demás reciben el nombre de roca. Teresa de Jesús dice que nosotros todos, que formamos parte de una construcción que llama la iglesia, nosotros somos las rocas o las piedras negras cerca a la gran roca blanca que es Jesucristo. Por eso también nosotros bendecimos la primera piedra de un edificio. Ayer precisamente tuve el gusto de ir a una población de Cundinamarca llamada Tena, porque nos han regalado 17 toneladas de material arqueológico. Y entonces puse la primera piedra para construir el museo de lo que va a ser ese gran edificio para recibir todo ese material arqueológico. De manera que lo único que no entiendo bien es por qué decimos me sacó la piedra cuando alguien... Fuera de eso, la piedra es maravillosa.
Qué belleza, padre Diego. Mónica, ¿algún comentario sobre lo que nos cuenta el padre Diego? No, muchas gracias por ese montón de referentes que no conocía. Qué bonito, sí, sí, maravilloso. Muchas gracias, un fuerte abrazo, padre Diego, y a través suyo todos los comisionados de la Comisión Mutis, por favor. Bueno, entonces yo creo que ha sido una conversación maravillosa, Laura. Mónica, mil gracias. Por aquí está Nadine saludando. Hola. Qué bonito, Nadine. ¿Quieres Hola, hacer Nadine. algún comentario, Nadine? Sí, bueno, estoy aquí, casi no me veo. Algo mejor. Hola, Mónica. Hola. Hola. Qué interesante tu trabajo, me parece fascinante. Ay, Y me interesa mucho el tema de como la ruptura de los campos específicos de interés profesional, de cómo la geología, la ciencia, expandes tu operación artística hacia unos campos que están por fuera del arte. ¿Cómo ves este proceso y cómo ves la respuesta, por ejemplo, desde el mundo de la ciencia, cuando tú te apropias de estas maneras de proceder y de mirar para introducirlas en el mundo del arte? ujú. Sí, eso es súper interesante porque también, pues a veces uno piensa como unas metodologías en teoría, pero ya en la hora práctica siempre hay como mucha variedad. Y pues siempre trato como buscar como esos científicos que como muy apasionados y también que tienen como esa mente muy abierta y como que sí se les facilita como esa cercanía también como al arte y como otras maneras de pensar, como que cuando llego como a ese tipo de personajes se da una colaboración como muy increíble. También está, pues a veces está como el lado de pronto como buscando siempre pues me pasa mucho, digamos, cuando busco como los primeros científicos para algún proyecto y como que trato de decirles como mi interés, pero uno nunca tiene claro como para dónde va, como artista, como que uno sabe como más o menos el camino, pero no para dónde va. Entonces, eso es muy difícil de entender por un científico, como, pero ¿qué vas a hacer? ¿Y qué estás buscando? Y como que no, es que no sé qué estoy buscando. Entonces, sí, hay como mucha variedad como en esas mentes dentro de la ciencia misma, entonces, sí. Muy bien. Sí, muy bien. Muy interesante eso. Yo no sé, pues, qué tanto se ha hecho, pero cuando tuve la oportunidad de ir a la primera Documenta en el 2012, habían proyectos científicos invitados a participar de ese ejercicio. Habían unas investigaciones físicas sobre la condición misma del conocimiento en relación con la cercanía con el arte. En el video con el que empezamos, Mónica, hay una suerte de afirmación, algo taxativo que me parece importante, donde dice que la ciencia y el arte son de alguna manera antagonistas de una historia. Yo lo leo, es la capacidad que tiene el arte de crear a través de la imaginación poéticas, mientras que la ciencia va en búsqueda de una salida y una verdad. En estos días me vi la película sobre Madame Curie, que está en la plataforma de Netflix, y allí hay una alegoría a las fantasmagorías y hacia la manera como la ciencia ha sido usada de otras formas. Y esto me parece que es muy lindo como en tu trabajo, evidentemente de una manera pues como aparece pues ya dentro de las lógicas del arte contemporáneo, en lo relacional, pues empiezas a tomar todas estas relaciones posibles de la ciencia y del arte. Pero creo que es muy chévere cuando pasa eso precisamente, cuando tú lo dices y lo quiero volver a decir, el científico te quiere llevar a un punto y vos lo querés llevar al cosmos, a los millones de puntos que hay en el infinito. Y es un poco cómo se encuentran esas dos tendencias. Eso me parece muy chévere. Sí, y es muy, pues que uno tiende a pensar como la ciencia, como, sí, como ese peso, como ahí alrededor y como esa
como ciencia en mayúscula y como ese respeto y como el conocimiento al que llega y la verdad y todo, pero en realidad es, pues me parece muy interesante también como proceso mental, ¿cierto? Como que la Claro. ciencia misma está en construcción. Entonces es muy bonito también como evidenciar eso desde el arte, pues como que hay como ciertos puntos y como ciertas imágenes y maneras de entender el mundo que nos trae la ciencia, pero pues que también si llega como otra idea, otro conocimiento, después como que se desbarata completamente y pasa a ser otra cosa. Entonces como esos puntos como débiles o ambiguos de la ciencia también me parecen muy interesantes para trabajar desde el arte. A mí me gustan mucho esas investigaciones que has desarrollado sobre ese carácter incierto de las ciencias y también como parte de tu investigación ha sido recurrir a estos textos antiguos científicos cuyas teorías ya están un poco desactualizadas, que nos recuerdan esa constante evolución del conocimiento y del lenguaje en ambas áreas de trabajo, incluso más desde el trabajo interdisciplinario. Sí, eso me parece súper interesante y es muy bonito porque, digamos, pues como que el mismo lenguaje científico tiene una evolución, como cómo lo describe, pues como ese trabajo de comunicación desde la ciencia. Y todos estos textos antiguos me parecen súper fascinantes porque son como muy literarios, como que uno los empieza a leer y es como meterse en una película y uno va sintiendo como el territorio, entonces es como otra cercanía y otra manera de ver como eso que describe. Y que ya uno pues conociendo como, ay, no, pues sí, como que, ay, qué bobada, que creían esto y ya sabemos que no es así y todo, pero como que esa misma ingenuidad, como al acercarse como a esos pensamientos como anteriores, como que finalmente pues sucede ahora, como que si ahora nos dicen como tal teoría científica, nos metemos como en ese mundo y esa manera de entender, pero que perfectamente después, pues, sí nos volvemos a ver como muy ingenuos. Entonces, sí me parece muy, muy interesante como esa incertidumbre también como de la ciencia. Y Pues bueno, bueno, también no. pensar la Sí, ciencia como, pues no como algo como súper sofisticado y tecnológico, sino también pensar como en los pensamientos más básicos que están en la ciencia. Entonces también me gusta abordarlo como, sí, no digamos desde la tecnología y algo muy sofisticado, sino como, sí, como reflexiones muy básicas, pero que también nos ayudan a entender como la naturaleza y el mundo desde otro lado. maravilloso. A ver, Oscar, te digo una Sí, última palabra. sí, No puedo señor. poner la imagen porque ustedes me bloquearon y no entra la imagen. Pero de Ah, todas, pero de todas maneras, quería decirle a Mónica que otro aspecto importante que de las rocas es que las rocas fueron el primer papel donde el hombre primitivo en las cuevas primero, como en Altamira, como en Laco, en Francia, pero aún aquí, todo Chiribiquete, saber que toda la montaña de roca de Chiribiquete está llena de petroglifos, está llena, es algo maravilloso. Son pinturas que tienen más de 10.000 años ahí en la roca y los indígenas encontraron la manera de hacer tintas que desafían la intemperie y las figuras están todavía ahí, expuestas al sol, al agua, al viento, y sin embargo ahí están en sus colores. De manera que eso es otra cosa importante que de pronto podrías tú, con tu arte, y yo creo que es un desafío a los lingüistas, porque no hemos sido capaces todavía de descubrir el lenguaje que usaban nuestros primitivos aborígenes. Pero eso seguro que tiene no solo la figurita pintada, sino todo un mensaje que lleva ya 12 siglos, esperando que lo descubramos. O más, mucho más de 12 siglos, 10.000 claro años. que sí. Sí, padre, maravillosa esa reflexión y la apuntábamos al principio cuando hablábamos de la escritura cuneiforme y la manera como sobre la materia se escribe, pero yo creo que es una nueva referencia que para Mónica seguramente va a ser muy valiosa. Tenemos otra pregunta aquí, Laura. Dice Aide,
esa te la voy a hacer a ti, Laura, porque es como para ti. Dice, ¿podrían contarnos un poco qué se verá en el museo, obviamente en el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia en el MUA, del proyecto de la piedra de la cueva? ¿Veremos instalaciones, esculturas, videos? Laura. Ay, buenísimo. Muchísimas gracias por esa pregunta. Pues vamos a tener diferentes piezas, algunas que han sido mencionadas en ese proceso de investigación por parte de Mónica. Tendremos videos, fotografías a color, sublimaciones sobre tela, impresiones, esculturas. Entonces creo que va a ser una exposición muy interesante en términos formales y también en términos espaciales, porque va a estar en diálogo con otro de los proyectos del Salón Nacional. No sé si quieras, Mónica, sumarle algo más, pero yo lo estoy dejando así un poquito general para que se animen a verlas en vivo y a visitar el espacio. Sí, no, súper bien, pues ahí ya lo contaste todo. Ok, yo quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado hoy. Mónica, muy especialmente, de verdad que para el salón, esta segunda charla es un honor, pues después de tener al maestro Nadine, tenerte a ti. Creo que el nivel se va a mantener, porque si algo dejó claro el jurado fue que fue muy difícil porque lamentablemente tuvimos que poner unos cotas de participación, no podían ser más de 7 porque es la capacidad del museo, pero además también porque cada una de estas participaciones se les entregaba un recurso que la universidad disponía para tal efecto. Entonces también teníamos que limitar la participación, pero eso creo que va a redundar en un excelente proyecto. Laura, por favor, haznos el honor de cerrar la charla e invitarnos a la próxima. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por quedarse con nosotros, a Mónica, a Oscar por abrir este espacio, y a todo el equipo de la Universidad de Antioquia. Los invitamos a que nos acompañen en la próxima charla, que va a ser con el artista Alberto Baraya. Vamos a estar conversando sobre el proyecto Flora de Bogotá, Expedición Felipe Juan, y esto va a ser el próximo miércoles 5 de mayo, es decir, nos estamos reuniendo cada 15 días para charlar un ratico a las 5 de la tarde, y pues esta será la tercera de 7 charlas. Entonces están los artistas Nadine Ospina, Mónica Naranjo, quien nos acompaña hoy, Alberto Baraya, quien será el próximo, y además luego nos estaremos reuniendo para conversar con Nicolás Bonilla, Ana María Espejo, Benjamín Jacanamijoy y Edwin Monsalve. Ok, un abrazo a todos, muchas gracias, que tengan una bonita noche. Lo mismo, muchas gracias. Chao.